Bueno, yo cargo gente en el Google, mandados por Jennifer López, la prostituta, ya más de un año. Fui a México el año pasado, en enero. Pensaba ir en este enero, pero no pude ir. Entonces, Jennifer López, la prostituta, puso gente en un Google que me anda siguiendo por todas partes para poder querer salvar su santidad, pero no hay santidad porque pues se anda casando con los perros en vida del primero. Comete adulterio. O sea, es ilegal un matrimonio si el marido está vivo. En la casa de Dios el cuerpo. Entonces Dios te separa por medio de la muerte cuando el marido ya lo quitó de esa casa de Dios, que hicieron una sola casa y se lo llevó. Pero si el marido está vivo, entonces pues ella comete adulterio casada con los perros en vida del primero. Si la mujer está viva, el perro de la calle comete adulterio casado con las putas en vida de la primera, en la casa de Dios que hicieron marido y mujer. Entonces Dios manda, quítate quien te hace caer en pecado, la puta de la calle, el perro callejero, en vida de su mujer, en vida de su marido, el pene y los huevos o la nalga. ¿Quién te está haciendo caer en pecado en el templo de Dios tu cuerpo, en la propiedad de Dios tu cuerpo y en el cuerpo de Dios tu cuerpo? Que vas a ir a pagar con esa nalga, con ese pene y con esa puta y con ese perro al fuego del infierno. Al paraíso de Dios no puedes llegar. El adulterio lo comete el hombre igual que la mujer. El hombre no es Dios para que la mujer le cometa adulterio al hombre. El hombre paga de adulterio al Todopoderoso Jesucristo igual que la mujer. El hombre no puede tener igual que la mujer otro hombre la mujer y otra mujer el hombre en vida de la primera, en vida del primero. Le comete de igual manera adulterio a Jesucristo el hombre, igual que la mujer. Entonces tiene que ir a pagar el perro de la calle, igual que la puta callejera. Yo les llamo perros de la calle porque se dedican a la prostitución, a la fornicación. Porque con la primera hacen una sola casa de Dios, bien sólida de por vida. Entonces, en vida de esa mujer, en vida de ese hombre, cuando se casan de nuevo y están vivas sus parejas, se dedican a la prostitución, a la fornicación, al adulterio, porque es ilegal su matrimonio. Al matrimonio se va de vírgenes, no de no vírgenes. Yo, por ejemplo, fui novia de mi marido 2 años sin tener relaciones sexuales. Solamente éramos novios de juventud, de visitarnos, de vernos, de que voy a ver a tu familia, vamos a salir un ratito a caminar. Regresaba yo otra vez a la casa de mi familia porque yo fui peregrina. Yo vivía con mi familia, con el maestro Hermelo González, y que daba clases en la escuela primaria, y con mi tía Estela, que era sastre. Hacía vestidos en la casa para gente. Entonces yo era costurera, yo trabajaba de costurera. Entonces yo en el lugar donde yo trabajaba más familia. Era un lugar de costura, una factoría donde era de costura. Yo era costurera, usaba la Metter y la Singer. Y en ese lugar me pidió a mí a casamiento por primera vez. Me pidió el dueño de la factoría, me pidió casamiento, pero nunca fue mi novio. No hicimos plática, él solamente fue con un tío mío a pedirme a casamiento. Y mi tío no me dio, yo era menor de edad, y él no me dio a casamiento. Yo estaba muy molesta con ese tío porque no me dio a casamiento. Y yo le pregunté que por qué no, porque es que tiene dinero y te va a tratar mal y X cosa. Entonces yo me enojé mucho. Después me pidió otro. Me pidió uno trabajador, pobre, pero era trabajador. Y ese le dije que yo no me gustaba. O sea, me caía bien como persona, pero no era mi gusto de casamiento. Entonces, me pide con mi familia también, porque yo te digo, fui peregrina.
Ahora me pide a casamiento. Cuando eres una muchacha que te van a pedir a casamiento, eres virgen. A ver qué muchacho tú decides con este o con aquel que... A mí me pidieron 3. Me pidió el rico, me pidió un pobre y uno más pobre que no trabajaba, que es mi marido. Nunca lo veía trabajar yo. Entonces nunca me regaló ni un helado. Entonces, este fue mi novio 2 años. Y decidió pedirme a casamiento. Le digo que voy a hablar con el maestro Armelo, mi tío, y con mi tía. Entonces cuando él me habló por primera vez de novio, estaba oscuro. Entonces dice, ¿quieres ser mi novia? Le digo, ¿cómo te llamas? Porque era un pueblo desconocido para mí, no era mi pueblo. Entonces le digo, dame tu nombre, dame tu dirección, padre y madre, dime cómo se llaman. Y yo hablo con mi tío, el maestro Armelo. ¿Tú lo conoces? Sí, fue mi maestro de escuela. Ok. Entonces dame tus nombres de tu familia, dónde vives. Y yo le digo a mi tío que quién eres y que me diga. Entonces yo le hablé a mi tío me dice, no, esta persona que fue mi alumno, estuvo en clases en mi salón y que es buena persona y que vive en tal sitio, y su madre y su padre, su papá se murió, su madre vive en tal parte. Y le digo, bueno, entonces ya después pasó el tiempo que quedamos de acuerdo de verlo y le digo, no, pues sí, ya hablé con mi familia, me dice que tú eres tal persona y está bien, vamos a ser novios. Lo vi bien flaquito, bien guapo, aunque pobre, y entonces pues le dije que sí éramos novios. Pasaron 2 años, transcurso de novios, decidió pedirme en casamiento y me pidió con mi familia, porque yo te digo, fui peregrina. Yo salí desde los 12 años de mi casa porque mi padre murió en 1986 o 87. Entonces, murió en mayo y yo salí de mi casa en septiembre. Yo tenía 12 años cuando él murió. Entonces yo me fui a estudiar fuera de mi casa y estudiaba en otro pueblo. Ahí estudié la secundaria. Después brinqué a vivir con mi familia, con un tío que era carpintero, hacía muebles y mis primas tenían un restaurante. Entonces yo les ayudaba a mis primas en su restaurante, ellas me daban algo de dinero a la semana por ayudarlas. Y ahí trabajaba una muchacha con ellas. Esa muchacha ya se había ido a México, vivía en la casa de Rubén Infante y regresó a visitar a mis primas. Y dice, Mari, ¿por qué no nos vamos a México? Allá vas a buscar a tu familia, a los hermanos de tu papá. Entonces, como yo estaba en ese transcurso de la escuela, mi mamá al año se casó y vivió con mi padrastro, pero mi padrastro no era buena persona, la trataba mal. Cada vez que yo regresaba a verla de la escuela, los fines de semana, ella sufría mucho porque la trataba muy mal el padrastro. Entonces por eso yo me salí de mi casa, por no mirar ese maltrato. Entonces yo me fui a la Ciudad de México con esa muchacha que trabajaba con mi familia, con mi tío, que era presidente del pueblo ahí. Ese era otro pueblo. Donde yo estudiaba era otro pueblo. Mi pueblo era otro pueblo. Entonces de ahí yo brinqué a la Ciudad de México a vivir en la casa de Rubén Infante, hermano de Sonia Infante. Entonces ahí estuve y don Rubén Infante y su esposa decidieron que llegó otra muchacha de mi pueblo, aparte de la otra muchacha. Ellas dos eran familia. Me dice, mira, ustedes dos, ya tenía yo 15 años. Ustedes dos, dice, se van a vivir con doña Mari Mondragón, es amigos de nosotros, dice, los van a tratar bien a ustedes. Eran 2 personas mayores, doña Mari Mondragón y su esposo, el ministro Salvador Mondragón Guerra, que trabajaba en la presidencia de México. Allá nos fuimos a vivir. Pero resulta que yo
le enseñé mi acta de nacimiento, ella lo miró, doña María Mondragón, mi acta de nacimiento, y miró que yo era familiar de la señora ministra María Cristina Salmorán de Tamayo, porque todos los Salmorán somos familia. Entonces, ella miró que yo era familia de la ministra María Cristina Salmorán de Tamayo. Y a mí me trataron como familia desde que yo llegué a esa casa. Yo con la señora salía a pasear, nos íbamos al paseo de la Reforma, ellos se guiaban por el apellido de Abolengo que ellos le llaman. Y no, esta es familia de, como su esposo era ministro en la Corte Suprema de México, mi tía abuela fue antes que él ministra en la Corte Suprema de México, que nunca había habido una ministra mujer en la Corte Suprema de México en ese tiempo de que ella estuvo ahí antes que ese señor, porque allá estuve yo en el 89. Entonces, a mí me trataban como familia esa señora Mari Mondragón y su esposo Salvador Mondragón Guerra, que era ministro de la Corte Suprema de México. De ahí apareció que encontré una tía, hermana de mi papá, y fue a la casa de doña Mari, me llevó a su casa mi tía a vivir. Estuve con esa tía, hermana de mi papá, viviendo. Llega otra tía, hermana de mi papá, de La Paz, Baja California Sur. De ahí yo me fui a vivir a La Paz, Baja California Sur. Estuve viviendo 1 año. Luego me regresó mi tía con mi prima, la hija de la tía con la que yo estaba anteriormente. Nos venimos en avión y cuando nos fuimos a La Paz nos fuimos en barco. Cruzamos de Mazatlán a La Paz, Baja California en barco. De regreso, dice mi prima, vamos a regresar en avión. Allá era el año 1991. Bueno, regresé otra vez con la tía. De la tía llega no regresé con la tía, regresé con mi tío Moisés, uno de los ojos verdes, güero, que era soldado, sargento segundo o primero de la Fuerza Aérea Militar de México. Regresé a su casa a vivir. Ahí llega mi tío Pedro, que también era sargento de la Fuerza Aérea Militar de México, y dice, mija, yo te voy a llevar con tus abuelos porque ahorita que viven se vayan a morir y no los vas a volver a ver. Entonces agarra mi tío, hermano de mi papá, un cuate del otro güero, ojos verdes. Él no era güero, salió al color de mi abuelito, porque mi abuela era güera. Los hermanos de mi papá eran güeros de ojos de color verde. Te agarra y me lleva con mi abuela y mi abuelo. Me llevó a la montaña, porque ellos vivían en la montaña. Hacía frío. Y allá estuve con mi abuela y mi abuelo. De repente llega mi tío, un hermano de mi papá también, de ojos de color verde, otro güero. Y dice, mija, ¿qué haces aquí? Le digo, aquí con mi abuela y mi abuelito. Le digo, soy peregrina de familia. Entonces, pero antes de que llegara ese tío, llegó una hermana de mi mamá a visitar a mi abuela. Oh, mija, ¿y qué estás haciendo aquí? Le digo, viviendo con mi abuela. Ah, ahora te llevo yo, dice, conmigo. Me llevó con ella, una hermana de mi mamá, a otro pueblo. Y vivía con un primo mío, que era familia de mi papá. Entonces me llevó a vivir allá, a ese pueblo con ella, mi tía Carolina, hermana de mi mamá. Una señora bien buena gente. Ok, me regresa mi tía Carolina otra vez con mis abuelos. Llega este tío güero de ojos de color verde de Puebla, de Chinantla, Puebla. Dice, ahora te llevo conmigo donde yo estoy trabajando. Te llevo, dice, a Puebla. Le digo, ok, está bien. Le digo, está bien, tío. Me lleva a Puebla a vivir con él. Allá vivía con su esposa, sus hijos y yo. Vivíamos ahí. Entonces, trabajaba él en esa factoría que yo estoy diciendo. Ahí trabajaba ese tío que él ya murió. Ya tiene varios años que murió ese tío. Y ahí fue que en Chinantla fui pedida por 3 muchachos.
Entonces me quedé con el que pensé que me tenía que quedar, que es mi marido. Me llevó a casamiento. Yo era virgen, a pesar de todo el recorrido que yo había hecho. No andaba de puta, y lo estoy diciendo donde yo viví. No era yo una puta, y yo me casé bien. Llegué a casamiento bien, y el tío de donde yo salí, que me fui a México, fue el que era mi novio, fue a hablar con mi mamá. Pasamos al pueblo de mi tío, nos quedamos ahí porque el pueblo donde yo vivía era peligroso. Y dice mi tío, cuando despertamos al otro día, porque ahí llegamos de noche, dice mi tío, mija, yo te voy a casar con este muchacho. Yo no lo conozco, no le tengo confianza. Mi tío Cirilo Sánchez, en María Lombardo de Caso. Entonces, yo ahí llegué. Y mi tío me llevó a la presidencia, él era presidente. Buscó los testigos, buscó el juez y me casó. Entonces se sintió con derechos de que yo ya era su mujer por lo civil, no por la iglesia. Nosotros no habíamos quedado en eso. Y él me agarró después de casada por lo civil, cosa que no estaba en nuestros, ¿cómo se puede decir? En los planes que teníamos, ¿no? Porque yo primero tenía que ir al casamiento por la iglesia, que yo me casé por lo civil, él me agarró. Y hizo bien mi tío el casarme. Porque qué tal si él me agarra y me deja por ahí y se regresa a Puebla. Porque está lejos. Era todo un día de camino en carro para regresar a Puebla. Al mes yo me quedé en la casa de los otros tíos, del maestro Hermelo y de mi tía Estela. Me quedé en esa casa de los otros tíos. Un mes en espera. Me casé en agosto, como el 3 o el 4, por lo civil. Y esperé todo un transcurso de mes para casarme por la iglesia, en lo que hacían todos los preparativos para ir a casamiento por la iglesia. Entonces, llegaron los hermanos de Nueva York, que ahí salen en el video. Llegaron sus hermanos a la boda. Fue una boda bien grande, casi toda la gente del pueblo fue a la boda, porque en ese pueblo yo estuve viviendo como unos 3 años y medio en ese pueblo. Y después nos venimos a Nueva York. Después de que nos casamos, a los 8 meses nos salieron las visas y nos venimos a Nueva York directamente volando. Entonces yo vine a Nueva York, me casé en 1993 y yo llegué a Nueva York en 1994. Y aquí en Nueva York yo ya tengo 30 años viviendo. Yo me casé en el 93, en Nueva York vine en el 94 y mi hijo, el mayor, que ahora es soldado, que también es sargento de aquí de Estados Unidos, él nació en 1995 y ya nacieron mis otros 2 hijos, mis 3 hijos, que tengo 3 hijos. El mayor que ya está casado, que tiene a su mujer y tiene a su bebé. Así que Dios bendiga a mi familia que cuidó de mí, y Dios bendiga a mi nuera y bendiga a mi nieto y bendiga a mi hijo. Que Dios le dé bendiciones en el transcurso de su vida y que sea feliz.